Merci beaucoup, Madame la directrice, pour cette chaleureuse introduction. Merci également pour ce partenariat entre la Fondation Bimbert, qui a été renommée Collection Bimbert depuis quelques mois, et l'Institut Cervantes pour mettre en lumière et faire honneur à ce grand peintre espagnol, méconnu en France malheureusement, mais nous espérons que notre exposition va contribuer à le faire découvrir ou redécouvrir, Joaquín Sorolla. Cette intervention aujourd'hui qui marque un deuxième volet d'une journée d'études, on va dire, que nous avons souhaité organiser en l'honneur de cette exposition. Là, le premier volet a eu lieu donc à la collection Bimbert le samedi 6 juin et nous a donc été présenté par deux universitaires, Jordan Fauvé, qui a reparcouru la réception critique en France de, de Sorolla, à l'époque de Sorolla, et Pierre Géal, qui a fait une analyse très fine des points de vue, des regards à l'œuvre dans les compositions de Sorolla, à travers notamment les procédés photographiques, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans la courte présentation que je vais vous faire ce soir. Nous avions également le plaisir d'accueillir en cette occasion les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Saint-Cernin, donc en jargon universitaire, les Cagnes et Hippocagnes, qui nous ont donc ravis de lecture de la correspondance de Sorolla en français et dans le texte original espagnol. Et donc aujourd'hui, dans ce deuxième volet, merci de nous recevoir. Je vais vous présenter rapidement l'exposition et l'intention de ce projet d'exposition qui est un partenariat exceptionnel avec le musée Sorolla. Et revenir donc dans les grandes lignes de ce que vous présente cette exposition. Donc comme vous le savez, le musée Sorolla, c'est la maison atelier du peintre qu'il construit à partir de 1910. Et pourquoi ce partenariat? Eh bien parce que donc pourquoi ce partenariat exceptionnel avec la maison atelier? Eh bien c'est parce que cette collection conserve tout ce que le peintre lui-même n'a pas souhaité vendre. C'est donc comme une collection intime, restée accrochée d'ailleurs telle qu'elle dans le musée. Et vous voyez ici une photo de l'intérieur du musée. Euh, et vous reconnaîtrez sans doute quelques-unes des toiles si vous avez vu l'exposition qui sont présentées à la collection Bimbert. Donc pour nous, ce qui était très intéressant, c'est d'avoir justement deux collections intimes, puisque la collection Bimbert, je le rappelle, est une collection privée. C'est l'œuvre d'un homme, Georges Bimbert, d'origine argentine, puisqu'il est né à Buenos Aires en 1915, et qu'à partir de ses 18 ans, il a commencé à assembler une importante collection d'œuvres qui va couvrir 5 siècles de création artistique, depuis la Renaissance jusqu'aux toutes dernières œuvres de Picasso. Et parmi cette collection que vous pouvez découvrir donc dans l'hôtel d'Acesa, nous avons le 19e siècle qui est très bien représenté, un 19e siècle qui est représenté surtout par les avant-gardes. Il n'y a pas dans la collection Bimbert d'œuvres académiques, d'œuvres qu'on appellerait vulgairement pompiers. Il n'y a que les avant-gardes, et bien sûr pas toutes les avant-gardes, parce qu'elles reflètent le goût d'un homme, et certaines avant-gardes n'étaient pas de son goût. Donc on ne trouvera pas de surréalisme, on ne trouvera pas Dada, ni le vorticisme, ni le futurisme. Par contre, on va trouver un fil conducteur qui, des impressionnistes, mène à Pierre Bonnard. C'est la couleur, le paysage, la figure. Et cet ensemble, un des plus importants après le musée d'Orsay, d'œuvres de Pierre Bonnard, puisque nous avons 33 toiles de Pierre Bonnard dans la collection, fait le lien également avec l'œuvre de Sorolla. Donc ici, nous avons, dans ce que nous avons essayé de travailler, puisque chaque année, nous travaillons un lien avec la collection, que ce soit dans le type d'œuvre. L'année dernière, nous avions les bijoux de la Renaissance. Cette année, la couleur, la lumière avec l'avant-garde du 19e siècle et Sorolla. Et l'année prochaine, vous découvrirez quelque chose d'encore différent.
C'est donc cette exposition sur laquelle je voudrais revenir et vous expliquer comment on l'a conçue avec le directeur du musée Sorolla, Enrique Varela-Agui, qui est donc mon co-commissaire et le co-directeur de l'ouvrage, du catalogue que nous avons rédigé spécialement pour cette exposition. Euh, il y a donc 3 thèmes de prédilection dans cette exposition, qui sont 3 thèmes qui ne représentent pas l'ensemble de la carrière de Sorolla, puisque comme vous le savez, ou vous allez le découvrir, Sorolla a décliné beaucoup de thèmes. Mais ce qui nous tenait à cœur, c'était de faire découvrir cet univers intime, et il a gardé avec lui, évidemment, les sujets qui lui étaient le plus proches. Il y a donc principalement les bords de mer, il y a les portraits et les jardins. Mais on ne va pas trouver, et c'est voulu de notre part, on ne va pas trouver les scènes sociales avec lesquelles il a participé à de nombreux salons et il a gagné plusieurs médailles, ce qui lui a permis de rentrer sur le marché de l'art et notamment d'être connu et ensuite de faire fortune, d'avoir une notoriété. On ne va pas trouver non plus tous les grands portraits dont la haute bourgeoisie raffolait et lui a commandé en nombre, puisque effectivement il n'aura gardé auprès de lui que certains portraits qui sont présentés dans l'exposition et sur lesquels je vais revenir. Alors, ce que j'aimerais aussi revenir très rapidement, et je m'excuse auprès de ceux qui connaissent bien le peintre, sur la biographie de Sorolla, puisque ses liens avec la France et le fait qu'il soit méconnu en France sont assez contradictoires. Donc, c'est un homme qui s'est fait seul, et pour moi, en tant qu'historienne de l'art, c'est quelque chose de très intéressant. Il est extrêmement célèbre en Espagne, et il est quasiment inconnu en France, alors que paradoxalement, c'est bien la France qui le fait entrer sur la scène internationale. Donc il a une enfance assez difficile puisque ce sont les grandes périodes d'épidémie, le choléra, la peste s'abattent sur l'Europe et ses parents meurent du choléra à 2 ou 3 jours d'intervalle. Il se retrouve donc orphelin avec sa petite sœur et est recueilli par sa tante maternelle et le mari de sa tante. On voit ici donc qu'il tente la voie de l'art grâce à la reconnaissance de ce couple qui était d'une condition assez modeste, voire plus modeste que ses propres parents qui étaient marchands de tissus, puisque l'oncle est ferronnier, il crée des serrures pour les bateaux. Donc c'est vraiment un artisanat, une forme d'artisanat comme on peut en trouver. Il y a beaucoup de métiers à cette époque à Valence. Mais il y a la reconnaissance de cette vocation chez l'enfant, une reconnaissance qui est aussi soutenue par le rôle des instituteurs, et c'est là qu'on a plaisir, moi qui suis de formation, puisque je suis agrégée de formation de transmission du savoir aussi par l'école, à l'époque l'instituteur évidemment avait un rôle de découverte, on le respectait, et l'instituteur aussi reconnaît cette vocation de Sorolla. Mais l'oncle a quand même la pragmacité de lui dire « tente ta chance », on t'inscrit évidemment à l'école des beaux-arts de Valence, mais il faut quand même que tu assures un futur, apprends un métier, et donc il va travailler avec l'oncle pour devenir également spécialiste dans cet artisanat bien particulier qui concerne les serrures de bateaux. Mais finalement, c'est la voie de l'art qui domine et qui va être prolifique pour lui. Et en France, en 1895, première grande entrée sur le marché qui est le fait d'avoir gagné la médaille d'or au Salon de la Société des artistes français. Alors malgré le titre, les étrangers avaient le droit d'y participer. Avec cette très belle toile monumentale que vous avez peut-être vue au musée d'Orsay qui s'appelle Retour de la pêche. Donc cette toile est récompensée, elle est achetée par l'État. Comme tout achat de toile contemporaine à l'époque, elle est destinée au musée du Luxembourg, qui ensuite sera versée au musée d'Orsay lors de sa création. Et ce qui est très important, je pense, dans la biographie de Sorolla, c'est quand il dit lui-même, parce qu'il y a un archive effectivement épistolaire très important au sein du musée Sorolla, qui malheureusement n'est pas traduit en espagnol, mais il le dit dans ses écrits, c'est quand il voit cette œuvre et qu'il voit qu'elle a été achetée et qu'elle a du succès,
qu'il comprend ce qu'il veut faire et qui va finalement abandonner toutes ces scènes à teneur sociale qu'il aura faites aussi pour les salons, parce que c'est ce que demande le salon. Donc quand on fait un concours, on se plie aux règles du concours et on fait tout pour gagner. Qu'il va comprendre ce qu'il veut faire et que cette grande finalement veine d'inspiration des bords de mer va pouvoir prendre de l'ampleur et se développer sous son pinceau. Alors Paris, évidemment, c'est la scène artistique de premier plan, c'est un vivier, et c'est là qu'il fait de rencontres très importantes. Et je veux rappeler également qu'il est à Paris pour l'exposition universelle de 1900, et que là se nouent des amitiés importantes. John Singer Sargent, Giovanni Boldini, Anders Zorn, le Suédois, Léon Bonnat qui va l'admirer et lui acheter des toiles, et vous trouverez des toiles de Sorolla. Il n'y en a pas énormément dans les collections françaises, mais il y en a au musée Bonnat-Euleux qui vient de rouvrir à Bayonne. Et puis surtout, le grand entrée sur le marché, c'est en 1906, la galerie Georges Petit, où on l'invite à exposer 450 œuvres. Et parmi ces œuvres, il n'y a pas seulement les compositions finies, mais également ce qu'il appelle lui-même les notas décolores, ces esquisses faites en plein air, et pour lesquelles il les considère non pas comme du matériel d'atelier, bien sûr, mais également comme des œuvres à part entière. Et elles font partie, dès 1906, de cette exposition importante qui va vraiment le propulser. Georges Petit, je le rappelle très rapidement, c'est l'un des principaux soutiens des peintres impressionnistes, et c'est grâce évidemment à lui que d'autres agents vont le reconnaître, et qu'en 1908, donc 2 ans plus tard, il part à Londres présenter à la Grafton Galleries, donc la Grafton Galleries de Londres qui joue un peu un rôle équivalent à celle de Georges Petit en Angleterre, va lui permettre également un beau succès international. Et puis à partir de là, il est repéré évidemment par Huntington, celui qui a fondé la Hispanic Society of America et qui l'invite à exposer à New York au sein de son musée, la Hispanic Society of America. Et là, à partir de là, évidemment, grande notoriété, il va exposer à Chicago, à Boston, et le succès commercial est évidemment assuré. Donc, l'exposition reprend ces grands thèmes de l'univers intime de Sorolla. Ces peintures qu'il a souhaité conserver, qui sont augmentées évidemment du legs successif de ses enfants, de ses 3 enfants, et en premier lieu de Joaquin, qui a été le premier directeur du musée Sorolla, qui n'a pas eu d'enfant lui-même et qui a légué tout ce qu'il a, sa part d'héritage au musée Sorolla à la fin de sa vie. Ce qu'il aimait avant tout, évidemment, c'est cette peinture de plein air. Et le public français a souvent tendance à le confondre un peu avec le mouvement impressionniste qui nous a, nous, submergés et a submergé notre imaginaire collectif en France. Alors que Sorolla, dans ses écrits, méprise absolument les impressionnistes. Il les traite de fainéants et il dit « Heureusement qu'en Espagne, on n'a pas ces fainéants d'impressionnistes ». Il a une vision assez différente, mais en même temps, il est fils de son temps. Et tout artiste est fils de son temps. Et évidemment que la peinture de plein air, la restitution du réel, est au cœur de son travail de peintre, au cœur de sa démarche picturale. Mais c'est une démarche qu'il lui fait lui-même remonter au mouvement réaliste, et notamment, là je vous montre 2 artistes qui ont été importants à Paris pour Sorolla, Jules Bastien-Lepage, que le public français mériterait de redécouvrir aussi, et Anders Zorn, donc le Suédois, qu'il admirait aussi énormément. Et on voit ici pourquoi Sorolla est si intéressé. Vous voyez le travail de la lumière, déjà, alors une lumière plutôt froide, plutôt une lumière nordique, ce ne sera pas la lumière qu'on va découvrir chez Sorolla, mais cette restitution du réel qu'il définit lui-même. Il dit dans ses écrits à un moment donné « Je n'admire jamais autant que ces peintres qu'ils peignent ce qu'ils voient ». Et c'est vraiment, on sent cette immédiateté qui est vraiment au cœur des recherches de Sorolla. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et ici, nous abordons le premier grand thème, évidemment, qui est celui abordé dans l'exposition, les bords de mer.
qui dominent la carrière de Sorolla et qui font dire à certains, et on l'a répété d'ailleurs dans l'exposition, que désormais la mer de Valence ne peut se comprendre sans la peinture de Sorolla et la peinture de Sorolla ne peut se comprendre sans la mer de Valence. Elle permet effectivement ces grands rivages d'expérimenter le réel, de le traduire selon les intensités infinies du soleil méditerranéen. Et ce thème lui-même va se décliner sous différents sous-thèmes. Alors ici, nous avons les scènes de labeur marin, mais ce n'est pas une peinture sociale qui va dénoncer la pénibilité du travail marin. Il y en a dans l'œuvre de Sorolla, mais ce n'est pas ce qu'on a mis en lumière. Ce qu'on a mis en lumière, c'est vraiment ce témoignage, cette beauté, cette dignité de ce peuple de marins qui continue une forme d'archaïsme. Et à Valence, nous avons cette ville qui est qui est un vivier évidemment d'archaïsme et de tradition, mais qui en même temps est rattrapé par l'urbanisation, rattrapé par la vitesse de la modernisation. Et ces contrastes-là fascinent Sorolla, il nous le dit dans ses lettres. Et puis il y a aussi dans l'œuvre de Sorolla, bien qu'il dise qu'il n'aimait pas peindre d'après les photographies, il connaît très bien les procédés photographiques ayant travaillé évidemment dans l'atelier de son beau-père, qui est un photographe de Valence très connu, où il va, je le répète, à l'époque il n'y a pas de clichés couleurs, il va donc mettre en couleur, rehausser les clichés en noir et blanc. Et donc il connaît ces procédés photographiques et il va s'en servir, comme vous pouvez voir ici dans l'ombre du bateau, où finalement le motif principal va être hors champ. C'est seulement l'ombre projetée qui occupe la composition. Et ici, j'attire surtout l'œil sur les ombres colorées qu'on va retrouver ici, violettes, bleues, et qui composent vraiment, qui animent cette vision assez idyllique des plages de Valence, mais on les retrouve également, regardez ces reflets colorés que l'on retrouve dans la mer, suivant la coque de la barque. Cette tradition du reflet coloré, évidemment qu'elle est ancienne, mais Sorolla s'en empare avec virtuosité. Ça remonte à la Renaissance italienne. Sorolla est allé en Italie, il a étudié tous ces grands peintres italiens de la Renaissance et il en a évidemment tiré son parti, tout en restituant une facture qui est tout à fait personnelle. Nous avons également comme deuxième sous-thème l'enfance à la mer, ces bords de mer, et on sent évidemment cette grande sincérité, cet amour aussi pour les sujets qu'il va peindre. Et même si l'on voit de nombreux petits-enfants dénudés dans ces peintures, j'aimerais qu'on remarque qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ces œuvres. Il y a un franche amour pour le sujet. Et ça, je pense que ça participe aussi de cette attraction qu'on a aujourd'hui pour Sorolla. Ce sont comme des instantanés. Ces deux œuvres que vous voyez ici, on pourrait les rencontrer demain sur la plage, sur les plages qui nous entourent. C'est ce caractère très intemporel, cette recherche des reflets, de la réflexion de l'eau, et puis ces gros plans que vous voyez, ces close-up, comme on dirait dans le langage photographique, qui nous permettent évidemment d'avoir cette immédiateté avec ces sujets-là. On a encore ici des études de reflets colorés qui sont tout à fait intéressants. Et à droite, c'est une étude pour le bain, une grande œuvre qui malheureusement a brûlé. Et vous voyez encore que la frontière ici est tout à fait brouillée entre des œuvres qui sont préparatoires, qui sont parfois des œuvres destinées à plutôt être du matériel d'atelier, mais qui finalement vivent par elles-mêmes, par leur virtuosité, et deviennent des œuvres autonomes à part entière. Et puis enfin, ce troisième sous-thème que nous présentons dans l'exposition, qui sont les villégiatures estivales, c'est la Belle Époque. Et les premiers modèles, ça va être évidemment la famille de Sorolla, qui a un rôle très important dans sa vie, puisque sa femme, Clotilde, ses 3 enfants, l'accompagnent partout et sont ses premiers sujets de prédilection. On ne se baigne pas, on ne se met pas en maillot de bain, on ne bronze pas à l'époque à Valence, en bord de mer. On lit, on est en société, on va se promener dans de belles robes blanches, mais on ne va pas évidemment se baigner, ce qui est réservé à une autre frange de la population. Et ici, toutes ces élégantes, c'est aussi le début évidemment des grandes stations balnéaires, Biarritz, qu'on va retrouver, Zarautz,
Et c'est aussi pour Sorolla le moyen de rencontrer une clientèle future, puisque c'est là qu'il va également rencontrer une certaine bourgeoisie qui va ensuite lui commander en nombre de nombreux portraits, qui va faire donc son succès commercial. Et je vous montre ici ces notasses de color. Nous en avons inclus un certain nombre dans l'exposition qui sont, comme je vous le disais, tout à fait intéressantes par leur immédiateté, par l'étude qu'il va faire. Et je vous invite à vraiment vous approcher des œuvres. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous voulez revenir la voir ou si vous venez voir l'exposition, rapprochez-vous des œuvres et regardez à quel point Sorolla utilise une matière grasse avec des empattements et tout de suite à côté avec dans la même composition une matière très maigre, parfois presque une détrempe à l'essence qui va faire apparaître quasiment le grain de la toile et qui va également utiliser parfois le support bois comme palette réellement de la composition. Avec attention, vous allez voir que parfois le bois blond fait office de rivage, de plage, sur lesquels quelques traces de bleu vont imiter le ressac et donc l'eau de la mer qui va donc se retourner vers la mer. Et ça, c'est très intéressant dans cette technique très rapide où Sorolla n'hésite pas à utiliser ces différentes intensités de peinture et qui démontre aussi cette grande maîtrise d'une peinture rapide et en même temps extrêmement maîtrisée. Alors le deuxième grand thème de l'exposition, c'est bien entendu les portraits et nous avons privilégié les portraits de famille. Quand vous descendez, donc, puisque nous sommes sur 2 niveaux, vous avez, j'espère, ce waouh effect qu'on a voulu en tout cas mettre en scène avec le grand chef-d'œuvre de Musée Sorolla qui s'intitule Mère et qui représente Clotilde et la dernière née Helena dans cette symphonie de blanc à la Whistler. Et là, on voit à quel point Sorolla est proche des artistes de son temps, mais surtout ces artistes à la Sargent, des artistes comme Whistler, dans ces symphonies où toute couleur est sujet, même les plus monochromes, à d'intenses variations. Jamais un blanc n'est vraiment blanc, et vous le voyez dans cette composition assez monumentale où le blanc passe par toutes les nuances qu'elle peut obtenir en fonction de la lumière, des reflets, des volumes, des ombres, également des premiers et de l'arrière-plan et du premier plan. Alors c'est une œuvre qui a été faite sur plus de 5 ans et on voit à quel point Sorolla a travaillé évidemment les effets chromatiques dans cette pénombre de la chambre à coucher où se reposent la couchée et le nouveau-né. Et puis bien sûr, ce sont les portraits de la famille. Alors Clotilde est celle à qui Sorolla a dédié le plus grand nombre de portraits, mais évidemment les enfants. Et là, c'est le dernier portrait que Sorolla fera de son fils Joachim. Il a 25 ans, il a étudié à Londres, il revient donc comme un dandy avec son beau trench et ses gants en cuir, et il pose pour son père et on a des photos de cette pose. On en a reproduit une dans l'exposition qui est très touchante. Sorolla, évidemment, va faire des portraits de commande. Et là, c'est un portrait bien particulier qui est représentatif du type de personnage, de public qui va lui commander. Il s'agit ici de Raquel Meller. Raquel Meller est une actrice du cinéma qui a un certain succès. Mais c'est un portrait très particulier parce qu'il a été commandé par Joachim qui en était tombé éperdument amoureux. Alors, les parents Sorolla n'étaient pas enchantés, évidemment, de cette relation. Mais il n'en beurre pas moins que Sorolla offre à son fils un portrait extraordinaire, une autre symphonie en blanc, mais vous voyez qu'il met une certaine distance avec le modèle. Elle est légèrement hautaine, légèrement mise à distance par le point de vue de perspective que Sorolla a choisi par rapport, je remets ici, au portrait de Joachim. Et vous verrez, il y a 4 portraits qui sont du même format qui sont situés l'un à côté de l'autre dans l'exposition et je vous invite à les regarder et à voir de quel point de vue on les voit, qui est le point de vue du peintre. Un point de vue très proche, un point de vue très immédiat pour les 2 portraits de sa famille, des membres de sa famille, et un portrait de mise à distance, mais très subtil pour les 2 autres portraits
de commande. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, dans tous ces portraits, on va inclure les portraits des peuples d'Espagne qu'il va parcourir. Il va parcourir le territoire pour justement se documenter à travers ces portraits. Et là, je vous montre deux autres compositions qui sont du matériel évidemment d'études, puisque à partir de 1911, Sorolla va travailler pour une commande titanesque qui va être effectuée par Huntington, donc la Hispanic Society of America, qui lui commande donc un cycle de 14 panneaux pour la bibliothèque du musée, qui sont toujours sur site, qui sont toujours en place, et pour lequel Sorolla va proposer des visions d'Espagne. Donc pour lui, c'est vraiment le moyen de témoigner des différents peuples d'Espagne, de la richesse, de la diversité des traditions espagnoles, et il va évidemment pérégriner au sein de toute l'Espagne pour documenter et, c'est très important, peindre sans philosophie. Il le dit lui-même, il y a cette volonté de témoignage, de restitution du réel que l'on retrouve ici et qui sont en même temps des travaux sur la lumière, les vendanges à Rérez par exemple, avec cette lumière franche qui va écraser les formes, mais faire ressortir évidemment les couleurs, ou encore ces sévillanes qui sont dans la pénombre, et c'est seulement ces quelques touches de rose, des empattements de rose qui vont faire ressortir tout ce qui est ombre et lumière et pénombre dans cette composition qui, encore là, résulte de procédés photographiques très maîtrisés. Enfin, je voudrais vous présenter donc ce dernier thème important de l'exposition, les jardins. Thème très important pour Sorolla, qu'il va les découvrir en 1907. Il est appelé à ce moment-là à la Granja de San Ildefonso, qui est la résidence estivale du couple royal. Il y va pour peindre les portraits du roi et de la reine. Mais il va découvrir là un immense jardin construit un peu à la française, avec 26 fontaines sculptées, des miroirs d'eau, des allées, des frondaisons, et toutes les perspectives que lui offrent finalement ces jardins, où les feuillages, la lumière se reflètent dans ces miroirs d'eau, et des endroits finalement qui sont à moitié urbains et à moitié sauvages. Et là, effectivement, un intérêt nouveau pour une nouvelle source d'inspiration va se développer, qu'il va ensuite approfondir l'année suivante à Séville avec la découverte de l'Alcazar, puis plus tard à Grenade avec l'Alhambra. Les deux grands jardins historiques, mais architecturaux également, de l'Espagne, qui vont lui permettre, là encore, de travailler de nouveaux procédés, encore un autre procédé photographique où là, il va choisir de représenter une géométrie inversée dans un miroir d'eau et non pas le bâtiment lui-même. Et enfin, cette lumière particulière qui écrase dans le sud de l'Espagne toute velléité de perspective et qui est bien représentée dans le patio du bassin que j'ai choisi de vous présenter ici. À partir de 1915, l'énorme tâche que Sorolla accomplit pour la société, la Hispanic Society of America de New York, commence à se faire ressentir. Les premiers signes d'une faiblesse et d'une fatigue extrême se font sentir et son médecin lui conseille de prendre des moments de repos. C'est à partir de ce moment-là, finalement, et la construction, l'emménagement dans la maison atelier de Sorolla, donc en centre historique de Madrid, qu'il va choisir aussi son propre jardin, dont je vous donne un exemple ici, comme source d'inspiration. Ce sont des odes à la nature qui vont évidemment dominer la dernière partie de sa production. Des poésies silencieuses, des poésies colorées, pour reprendre un topos bien connu de la littérature artistique depuis la Renaissance et l'Antiquité. Sorolla, quand il a fait construire sa maison à Madrid, a eu soin de devenir également paysagiste et a fait construire un ensemble de 4 jardins autour de sa maison qui sont deux d'inspiration andalouse et 2 d'inspiration italienne, avec un patio. Et ça va devenir évidemment
le refuge de la famille, mais également des temps de pause qui vont lui permettre de continuer. Alors de continuer évidemment jusqu'à un certain point, puisque c'est en 1920 qu'il va être frappé d'un accident vasculaire cérébral qui va le laisser hémiplégique et complètement dans l'impossibilité de peindre pendant les 3 dernières années de sa vie. Donc on peut dire que le peintre est mort à l'âge de 57 ans au sein de son jardin en train de faire évidemment ce qui lui plaisait le plus. Et donc c'est sur cette note-là que nous terminons, sur cette beauté, cette admiration qu'il avait pour le spectacle que lui réserve la nature, les paysages et les peuples qu'il habite, et qui transverse tous ses écrits et tout son épistolaire. Donc cette exposition, évidemment, s'inscrit dans finalement les quelques expositions que la France a consacrées, les quelques rares expositions que la France a consacrées à la peinture de Sorolla, puisque depuis la galerie Georges Petit en 1906, on en compte vraiment sur les doigts de la main. J'aimerais juste rappeler très très rapidement. En 2006, au Petit Palais, mais il était présenté en regard de son ami Sargent, le peintre américain Sargent. En 2016, au Musée des Impressionnistes à Giverny. En 2019, à l'Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Et puis enfin, en 2026, à Toulouse, dont la proximité et les affinités, évidemment, avec la culture hispanique, n'est pas à rappeler. Cette exposition, donc je le rappelle, trouve une résonance particulière avec la collection Bimbert, fondée par un Argentin, étroitement lié à l'Espagne, à sa culture. Et fidèle à la vocation de son fondateur, la collection Bimbert s'attache à préserver et à valoriser cet héritage, notamment par la transmission du savoir et du patrimoine artistique. Donc les expositions qu'elle propose, comme je l'ai annoncé au début, tant par leur thématique que par les périodes abordées, témoignent ainsi de la richesse et de la diversité des œuvres qui composent la collection. Je vous remercie pour votre attention ce soir et cède bien entendu la parole maintenant pour pouvoir découvrir les femmes de Sorolla dans la peinture de Sorolla. Merci beaucoup. Buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a Luisa Fernanda por contar conmigo. Es un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, voy a tratar de profundizar en la representación de la mujer en la pintura de Sorolla, porque la maravilla de introducción que nos ha hecho Ana de Benedetti pues nos va a enmarcar bastante en la producción del artista. Vamos a empezar con un pequeño esquema de cómo vamos a organizar esta charla para que ustedes capten bien el mensaje que vamos a dar. Lo importante no es que Sorolla retrate a muchas mujeres, que lo hace, sino cómo las retrata, qué actitud toma con ellas. Vamos a hablar de las mujeres de su familia, de su mujer, de sus hijas, de la familia paseando en la playa, en una y en otra, como ya veremos. Cómo en el hogar está representada también la figura de Sorolla y la figura de toda su familia. Las ricas y famosas, las mujeres que encargan retratos a Sorolla y además que son representadas por él de una manera, como ya veremos, muy peculiar. Las mujeres trabajadoras, tanto las campesinas como las pescadoras, y luego pues se me había ocurrido hacer un apartado diferente, que eran los arquetipos femeninos. Hay determinados tipos de mujeres que Sorolla va a representar y va a representar de una manera singularmente nueva. Empezando por las mujeres de la familia, pues hay que hacer referencia, ya lo ha hecho muy bien Ana, pero hay que hacer referencia a Clotilde, a su mujer. Clotilde García del Castillo, perdón, que alguna vez... Clotilde García del Castillo es hija de un fotógrafo valenciano, de Antonio García Perís, con quien Sorolla va a empezar a trabajar desde muy joven coloreando negativos de las fotos. Esto es muy importante porque va a aprender los encuadres de las fotografías y algo muy importante, que es captar la esencia del momento, momento para conservar en familia o momento para divulgar fuera de la familia. Y en este sentido nos ofrece una información preciosísima, porque empieza retratando a Clotilde, a su mujer, leyendo. No sé si ustedes se han planteado alguna vez la importancia que tiene representar a una mujer leyendo en el siglo XIX. La lectura es un espacio de evasión, es un momento que la mujer tiene para sí misma y es un momento que tiene para imaginar otros mundos que no están representados en el cuadro. En un momento en que la mujer tenía reducidas sus tareas a estar en casa,
al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, pero no se podía permitir ella misma esos momentos de expansión. Hay muchos pintores, algún ejemplo más les he traído, que tienen aquí representado como lo hace Renoir, con esa lectora que está concentrada, completamente aislada del mundo, como lo estaba Clotilde, o como lo hace un pintor muy conocido en España, que es Julio Romero de Torres, que pinta algo más allá que una mujer concentrada en la lectura, una mujer con la luz en un diván y leyendo y mirando al mismo tiempo al espectador, o como lo hace Raimundo de Madrazo, del que hablaremos más tarde, en esa lectura de esa mujer que ha dejado de leer y está pues concentrada también en otro tipo de actividades. Sin embargo, hay otras posibilidades de representar a la lectura. En este cuadro maravilloso de Clotilde asomada a la ventana, pintado muy poquito después de su matrimonio, hay en el suelo una carta. Una carta no es un libro, pero una carta implica una mayor sujeción a la pintura tradicional, porque la carta siempre te da noticias de alguien, de un novio, de un amigo, está circunscribiendo la presencia femenina a algo muy concreto, que es ni más ni menos que la recepción de una noticia. Ella está esperando al marido, se asoma a la ventana y deja caer la carta en el suelo. Otra idea muy diferente, que es la que nos ha hablado ya Ana, es cuando Clotilde, su mujer, aparece representada como madre. En este cuadro maravilloso, que es una auténtica sinfonía de blanco, aparece Clotilde tumbada con su hija pequeña, con su hija Helena, que es esa cabecita sonrosada que aparece entre las sábanas blancas. Este cuadro está pintado de una manera muy especial porque no solo es un homenaje a la maternidad, es un homenaje al blanco. Blanco que aprendió de los grandes maestros, porque si bien Sorolla es un innovador, tiene mucho de pintura tradicional. Y en España tenemos un pintor maestro del blanco como nadie, que es Francisco de Zurbarán, que Sorolla conocía perfectamente, y ese blanco pintado de una manera muy diferente. Este cuadro se pinta con las capas del blanco, con una pincelada muy larga, partiendo del fondo hacia la superficie y con un pincel, como hemos visto en las fotos, y luego veremos de rabo muy largo. Eso implica mucha libertad del pintor, porque los pintores hasta ese momento pintaban con lo que se llama el tiento, que es un pincel muy largo, pero al que atan la mano, para que el pulso no se les vaya. Y en este caso la pincelada la deja volar libre en todas las tonalidades de blanco posible. Y ese punto de vista bajo que coloca en la obra hace que el punto de fuga esté en la propia pared. Y tenemos el blanco de la capota de la niña, el blanco de la almohada, según donde caiga la luz, así el blanco es diferente completamente. Otro cuadro más de Cuna, ¿no? El primer hijo, que es su hija María Clotilde, que estamos viendo una habitación y estamos viendo a Clotilde en su faceta de madre, mirando tiernamente a su hija en una composición cerrada con una cuna. La cuna también da mucha posibilidad plástica para que en un tema aparentemente cotidiano, como es la maternidad, introduzca otros elementos que hagan ver al espectador el trabajo de la luz, de la pincelada y del color. Bernard Morisot lo hace también con esta maravilla de la cuna en el Museo d'Orsay, que mira a su hijo, no directamente en los brazos, pero sí a través de la cuna. Clotilde, además de madre, su esposa, y su esposa se empezará a convertir desde muy pronto, ya veremos, en la principal difusora del talento creativo de su marido. Ella va a servir de escaparate para que Sorolla se dé a conocer y dé a conocer también los cambios que vamos a ir viendo en su figura, de la moda, de la estética y del peinado. Especial este vestido, es muy bonito, el de traje gris, que lo vamos a ver repetido en otras composiciones en rojo. Es un cuadro muy sencillo, con un fondo, pero que ya el fondo, al colocar la figura ligeramente ladeada, da mucha información de cómo se vive en esa casa y lo que hay. Hay un biombo, hay un sillón frailuno castellano y hay un vestido de un plisado original que solo Mariano Fortuny Madrazo sabía hacer en ese momento. El color del cinturón, del anillo y de los pendientes dan completamente la nota de color de una composición en la que el gris es absolutamente predominante. ¿Y para qué sirven los pliegues del vestido? Precisamente para captar la esencia de la luz y los reflejos de una manera que ven aquí maravilloso. Cómo se arrugan las mangas, cómo se plisa y cómo da volumen a la figura. O esta recogida en fotografía de Clotilde con traje negro. Quiero que se fijen en la silla española que está detrás y en un cuadro que vemos en el fondo, que vamos a hablar después. Es un cuadro de Santa Clotilde que él pintó durante su estancia en Italia. Y es un cuadro que le acompañará toda su vida. Hoy está en el Museo del Prado, pero es una de las obras que van a estar en casa de la familia, va a ser como una obra recurrente de contemplación. El vestido negro es lo contrario a lo que hemos visto. El negro, en lugar del blanco, domina la composición en un eje completamente de forma casi de reloj de arena y deja ver lo que les digo. La figura está ligeramente ladeada para mostrar no un fondo neutro, un fondo en el que se da mucha información de lo que el artista está pintando. El mueble, el cuadro, la silla, el fondo, el ambiente. Y lo va a repetir en muchas
más de sus obras. Esta que es una obra maravillosa, que es Clotilde con traje de noche, y aparece en un sillón rosa, y en el sillón hay un chal, y lleva una flor, lleva un collar, y deja caer el chal de una manera muy elegante sobre el traje, y está retratada en su casa, una casa, que es el Museo Sorolla, que tiene todas las comodidades, los mejores sillones, radiadores y calefacción, cuando en ese momento nadie los tenía, ya vamos a ver cómo lo coloca, y jardines copiados de la Alhambra de Granada y de Sevilla. Clotilde va a ir evolucionando constantemente, porque ahí vamos a ver otra imagen de ella sentada en el sillón amarillo, también otra vez ladeada, y en el fondo información de ese radiador y de esa mesa que están en el salón de la subida a la escalera de su casa. La armonía y la luz, vamos viendo cómo Clotilde va ganando en elegancia, es la mujer de un pintor importante, uno de los pocos pintores del siglo XIX español que se gana la vida pintando y que vive de su trabajo, y que además va a ser el modelo de mujer elegante de la época. Mujer que lee, mujer que acompaña a su marido, mujer que posa, pero también una gran administradora de su legado y de su fortuna. He hablado antes, Ana, de la importancia que tiene la correspondencia de Sorolla y de realmente las cartas que se escribían prácticamente a diario. Era una auténtica maravilla. Dice, tú eres mi carne, mi vida, mi cuerpo y mi sangre. Dice, y llenas todo el espacio que no tenía antes de conocerte. Una manera muy bonita de declararse a su mujer. Y ella le dice, te escribo a diario porque cuando te escribo me parece que estás aquí. Entonces, entre ellos había una unión muy especial, y él se marchaba a París con su reconocimiento internacional a comprarle trajes a su mujer y a gozar de fama internacional como los otros retratistas. Sargent, que era el retratista de moda en Europa, ven el sillón de nuevo estampado con ese traje de muselina, o Anders Thorn, que es quizá el pintor más influyente con el que tendrá mucha relación, en este sillón, con el cortinaje, con esa figura aristocrática que sonríe de frente al espectador. Pero Clotilde también va cumpliendo años, también lo vamos a ver a lo largo de su pintura. Ahí la tenemos, Clotilde en el jardín de su casa, en el jardín que hizo a imagen y semejanza de los reales alcázares sevillanos, con una enorme pamela, los brazos cruzados y un traje a la moda de la época. En la exposición de la Fundación Bemberg hay un cuadro de gran formato que está colocado en el fondo, en la última sección, que presenta a Clotilde tomando el té en el jardín, y está presentando casi a una Clotilde vestida, como está aquí, con esa nueva moda femenina, muy liberadora, ya sin corsé y sin este tipo de ataduras que el traje nos ceñía a las mujeres, sino con una absoluta libertad, y una libertad en un fondo de alelíes, recortada con una gran influencia del encuadre fotográfico. Un pintor clásico nunca hubiera cortado, la imagen por arriba, ¿no? Tenemos cortado el marco y, sin embargo, da un gran protagonismo a las diagonales del jardín, a los zócalos, donde están las flores, en los que Clotilde apoya pues sus zapatos blancos que van a juego con el traje, a juego con la pamela, y que vuelve a hacer otra demostración y otro alarde de la incidencia de la luz en las tonalidades blancas. Y ahí la tenemos en los últimos momentos de la vida del pintor, con su sombrero de paja, cogida del brazo de su marido, en el jardín de su casa. Las hijas. Hemos hablado antes de que las hijas van a ser modelo y van a estar presentes en toda la producción artística de Sorolla. La mayor, María Clotilde, le va a servir de modelo para lucir vestidos de su tierra. Esto es muy importante. Sorolla tenía en su casa vestidos, compraba vestidos para, digamos, disfrazar o vestir a sus modelos con esos, y que la reproducción de la imagen fuera más real. Y aquí tenemos a Clotilde, a María Clotilde, vestida de valenciana, con un traje que está en el museo, siguiendo la estela, también de moda en la época, de Eduard Manet, que pinta esta Lola la valenciana, que está en el Museo d'Orsay. Entonces, la importancia que tienen los trajes regionales es porque le permiten, evidentemente, estudiar los destellos de la luz, del color, y presentar en un cuadro elementos que no están. Aquí vemos que la luz viene tamizada a través de las ramas de un árbol que no vemos. Eso va a ser muy propio en la pintura de Sorolla, sugerir espacios e intimidades que nosotros no vemos con nuestro ojo directamente. Un cuadro al que ya se ha aludido. Estaba Sorolla en los jardines de la granja, pintando a la pareja real, al rey Alfonso XIII, vestido de húsar, y a la reina Victoria Eugenia, que veremos después la imagen, y aquí pinta a su hija, María, a la mayor de sus hijas, junto a Susana Williams, que es la hija de Richard Williams, que es el que redactó el primer catálogo razonado sobre la obra de Sorolla. Y aquí estamos viendo también cosas que no vemos, las vemos reflejadas en el agua, los árboles, las copas, de una manera completamente novedosa, y tomando como protagonista a la luz y a ese aire que circula entre las figuras. Su siguiente hija, Elena,
Fíjense en el vestido que lleva. Recuerda al que hemos visto antes de Clotilde, con las mangas plisadas, haciendo ese abollonado. Pues este es un modelo que Mariano Fortuny Madrazo, hijo del gran pintor Mariano Fortuny, diseñó en Venecia. Bueno, no se sabe muy bien si él, hoy que hablamos de mujeres, o fue realmente su mujer, Henriette, la que patentó la fórmula del plisado. Son 4 telas de tafetán que se cruzan y en ellas, el plisado, hay cerca de 450 pliegues por tela. Y para ceñirlo al cuerpo femenino, lo vemos en la siguiente diapositiva, se ciñe con un cordel con cristales de Murano, tanto en la cintura como en el cuello, en las mangas y en la parte inferior. Es un modelo, el Museo Sorolla conserva uno de ellos, está en el Museo del Traje de Madrid. Hay varios también y Sorolla nunca pudo saber, ni casi los sucesores de Fortuny tampoco, el secreto del plisado, que ahí está después de mucho tiempo conservando los plisados. Y el traje de Valenciana, que está también en una de las vitrinas del Museo Sorolla, con el que pintó a su hija María Clotilde. Cuando la familia se va de vacaciones, en un principio Sorolla aborda un reto muy complicado. El mar ha sido un gran problema para los pintores en general y para los pintores españoles en particular. El mar siempre era el marco para algo. Y el mar pues tenía tormentas, había cambios atmosféricos, pero la importancia de combinar la playa, el mar y el retrato es propio de Sorolla. Y Sorolla utiliza 2 playas, 2 luces y 2 estéticas diferentes. La primera playa, lógicamente la de su tierra natal, la de Valencia. Y la segunda, cuando su hija Clotilde cae enferma y tiene que cambiar el clima valenciano por el del norte, las playas de Biarritz, de Zarauz, que el aire, la luz y el color son genuinamente diferentes. La playa es un lugar de trabajo. Vamos a ver pescadoras. La playa es un lugar donde los niños juegan, pero la playa también es un lugar que se convierte en un paseo aristocrático, en un sitio de vacaciones y de descanso donde las mujeres de las clases importantes iban a estar, a conversar, a leer y nunca a tomar el sol como se hace ahora, ni muchísimo menos. Y aquí, prueba de ello, es este maravilloso paseo junto al mar. Volvemos de nuevo a la influencia de la fotografía. El gorro Pamela de Clotilde está cortado. El mar se mueve, los velos del traje se mueven, las figuras se arquean ante el soplo del viento y de una manera muy, muy original, igual que nos corta la composición por arriba, deja un gran espacio de arena libre, que es lo que diríamos una mala foto cuando hay mucho suelo, ¿no? Pues para que las figuras pisen y se asienten sobre esa realidad de playa, ¿no? Aquí cambia muchísimo la cosa cuando nos vamos al norte. Al norte, Zarauz, aquí no vemos, debajo del toldo de Zarauz, lo que decimos, ¿cómo imaginamos que está el toldo? El toldo no lo vemos, pero sí vemos, como antes proyectaba Ana, la sombra de la barca, aquí vemos la sombra del toldo y todas las figuras colocadas debajo de ese toldo. Ese tratamiento aristocrático era muy común en Italia, todos recordarán la película de Visconti, ¿no? Muerte en Venecia, los maravillosos vestidos que luce Silvana Mangano con las pamelas, los trajes blancos, igual que están aquí, y lo que pinta Fattori, los toldos de las playas italianas, que estaban muy de moda en el siglo XIX. Y también lo que algunos pintores españoles, cuya fama me atrevo a reivindicarles aquí porque son muy poco conocidos fuera de nuestras fronteras, y son, sin embargo, artistas elegantísimos y de una calidad pictórica increíble. Vicente Palmaroli, que nos coloca en vie, la mujer con los prismáticos, contemplando, no el mar, porque el mar lo tiene de espaldas, pero sí, contemplando algo que hay en la playa, sentada en una silla, de nuevo, con ese espacio de evasión que es su libro, que está colocado sobre la silla. O esos días de verano de la mujer que se baja por la tarde en la playa, con un cubito, posiblemente los niños, con la silla, con el mantón, con su costura y la sombrilla, mirando al mar. Entonces el mar se convierte en la obra de estos pintores en algo más que un elemento enmarcador de una actividad o escenario de tormentas, de luchas, de batallas. El mar es un escenario perfecto para reflejar también temas de la sociedad aristocrática y mucho más las playas del norte, donde los reyes, Isabel II inaugura la costumbre de ir a veranear a San Sebastián y el norte se convierte pues, en el lugar de veraneo de las clases privilegiadas. Y en su casa, pues lógicamente la familia se va a retratar en más de una ocasión. Esta es una foto del padre de Clotilde, Antonio García Perís, que sin duda alguna inspirará la obra que tienen a continuación, La familia. Aquí Sorolla, nos lo confiesa él mismo, hace algo más que una obra de un retrato de la familia, un homenaje al blanco, hace un homenaje de nuevo al vestido que hablábamos antes. ¿Recuerdan el traje gris del que hemos hablado hace un rato, con las mangas plisadas? Aquí lo tenemos de otro color, en rojo.
el cinturón, en lugar de en blanco, el negro. Los niños jugando fueron artistas los tres. Estuvieron educados los tres hijos en la Institución Libre de Enseñanza y las dos hijas de Sorolla llegaron a exponer en el Liceo un club femenino de Madrid. Era una cosa absolutamente insólita. Tuvieron que renunciar, como nos estaba reservado a las mujeres, para cuidar de su familia y de sus hijos al contraer matrimonio. Madre de 4 hijos la primera, madre de 7 la segunda. Poco tiempo para pintar les quedaría. Solo un poquito más a Joaquín, que por otra parte es el que lo hacía peor. Pero vean ustedes que además de la fotografía, con la que tiene una relación evidente, como hemos visto aquí, aquí hay algo más. ¿Cómo se coloca y cómo se pinta Sorolla? Esto es un homenaje a Velázquez. Es un homenaje a las meninas. Y es un homenaje también a lo que hace Velázquez en muchas de sus obras, que es colocar el cuadro dentro del cuadro. Eso que hay en la pared, no sabemos si es una ventana, no sabemos si es un cuadro pintado o si es el propio Sorolla que está pintando esta obra. Y aquí tenemos otro ejemplo de decoración de su casa, con su mujer y su hija, en este caso María, con la guirnalda de flores, y vean el vestido. El vestido es el amarillo que lucía Elena en un sillón, es el Mariano Fortuny Madrazo. Él se marchaba fuera de España y, siguiendo los vaivenes de la moda, compraba también y encargaba vestidos para su mujer y sus hijas. Se le ha querido acusar en muchas ocasiones a Sorolla como de un pintor oportunista, que aprovechó su fama para seguir engrandeciéndose y para que los retratos de su familia fueran modelo de este segundo apartado al que nos vamos a referir después, de ricas y famosas. Vean ahí el vestido peplum, que hemos visto antes, y asociadas a la naranja y al ambiente lúdico y colores de la huerta valenciana. ¿Por qué he titulado este apartado Ricas y famosas? Porque Sorolla va a hacer, como nos ha dicho Ana, muchas obras de encargo, y algunas de encargo muy, muy importante. Este cuadro, que está en el Senado de Madrid, es un cuadro enorme, se le encarga a Sorolla en un momento muy especial, después de la muerte de 2 pintores a los que se le había encargado el cuadro previamente, y le metieron mucha prisa para hacerlo. Sorolla lo hizo cuando quiso, porque los trabajos y los diseños preparatorios para representar a la reina María Cristina jurando la Constitución a la muerte de su marido Alfonso XII y durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII fue una obra muy laboriosa y que exigió mucho trabajo previo. Vean cómo es el mejor Sorolla, a pesar de tener una obra de tema histórico, que son raras en su producción, pero el tratamiento del rostro de la reina, de los negros, de los matices y los pliegues, el cabello rubio de las niñas que proyectan su sombra violácea sobre esa alfombra, y los 2 ministros, Antonio Cánovas del Castillo y José Canalejas, haciéndole jurar la Constitución en un espacio muy conocido para los madrileños, que es el Senado. También retrató a la reina Victoria Eugenia. Hemos hablado antes que en La Granja fue a retratar al rey Alfonso XIII, que le retrata vestido de húsar, y a su esposa, la reina Victoria Eugenia. Primero intentó retratarla con mantilla blanca. Hay algo que a la reina no le gustó. Y este segundo le encantó. Es un retrato con mantilla negra, con abanico y con un marco que no sabemos si es el jardín de la granja o no, que lo es. Es la reina en actitud muy goyesca, muy de maja, con la mantilla, con el abanico abierto, con las joyas, los pendientes. Pero esto, cuando llegó a Inglaterra, imagínense ustedes con lo ceremoniosos que son los británicos, cuando llega una reina vestida con mantilla. No le gustó a la reina Victoria absolutamente nada y tuvo que cambiar, haciendo un retrato en el cual no es para nada Sorolla, pero está mucho más en línea con la realeza. ¿Qué es una mujer de la realeza? Un manto de armiño, una pulsera de brillantes, un moño, un escote y un fondo neutro, para que resalte en blanco la silueta de la reina con todas las joyas, las amatistas, las joyas que llamamos en España las joyas de pasar, las joyas que pertenecen a la corona española y con las que en las grandes ceremonias se adornan nuestras reinas, el anillo, las 2 pulseras, el lazo de la reina María Luisa y, como vemos, una mujer de extraordinaria belleza. Y solo hay una obra que a mí me gusta especialmente, pertenece a una colección particular, el Marqués de Viana, que es la reina Victoria Eugenia en el palco del Real, recibiendo el aplauso del público. ¿Dónde está el palco? Un poquito de madera. En la parte de abajo es una mujer elegante que posa y que mira al público recibiendo el aplauso cuando entra al teatro. ¿Cómo se puede retratar a una reina de una manera tan versátil? Primero con una mantilla, que es un auténtico prodigio, el encaje de la mantilla que recuerda muchísimo a Goya. No hay que olvidar que en las colecciones reales
Sorolla también, para los retratos regios, aprende mucho. Ahí está Goya en el abanico, en el manto, incluso en los fondos, ¿no? Y en la manera de representar esa figura en posición de 3/4, un plano americano, y totalmente ni de frente ni de perfil, mirando de soslayo al espectador. Pasar a este retrato de majestad absoluta, con un fondo neutro, destacando la figura de la reina, con un empaque diferente, pero aquí es una mujer sencilla, vestida de negro simplemente, asistiendo al Teatro Real, a la ópera, aún recibiendo el aplauso del público y mirando con expresión de suma serenidad el auditorio del teatro. Si nosotros nos pusiéramos allí donde está la reina, veríamos probablemente el patio de butacas, el escenario y a la gente allí sentada. Y he hablado también, Ana, antes de la Hispanic Society de Estados Unidos, para la cual Sorolla iba a realizar una galería de hombres ilustres, para además de la visión de España de la que vamos a hablar después. Pero entre todos estos hombres ilustres solo hay una mujer ilustre a la cual obligadamente teníamos que hacer referencia. Se trata de una escritora, doña Emilia Pardo Bazán, una escritora estupenda, además amiga personal de Sorolla, que también mantuvo una correspondencia muy estrecha con él. Y cuando la retrata, vemos que sigue la tónica general de retratos, aunque es una mujer con una fisonomía diferente y menos elegante que la que hemos visto, una mujer con una presencia muy rotunda, también con ese sillón y ese marco que nos permite dividir la escena en una zona más oscura y otra más iluminada, y con este foco de luz indirecto que cae sobre la cara de la mujer, dejando una zona más amarilla, más en penumbra, y otra directamente más iluminada. Emilia Pardo Bazán le dijo: Sorolla, dice, es muy preciso en el pincel y en el dibujo, dice, y hace lo que tiene que hacer, sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de arrepentimiento. Y ahí está la única mujer que está en la Hispanic Society de Nueva York. Es una escritora que hizo mucho por las mujeres y bueno, que en España su figura ha sido muy reconocida últimamente por su relación personal y epistolar con otro de nuestros grandes escritores, con Benito Pérez Galdós. Bueno, pues la presencia es absolutamente maravillosa y es la única mujer que adorna la galería del Hispanic Society. Lucrecia Arana, quizá a ustedes no les suena mucho, era una cantante de zarzuela, estrenó muchas zarzuelas del maestro Guerrero, pero aquí Sorolla la retrata como amiga. Era la mujer de otro valenciano genial, también huérfano de padre y de madre, que se instala en Madrid y era muy amigo de Joaquín Sorolla. Es Mariano Benlliure, uno de los grandes escultores, iba a decir madrileño, no lo es, pero sus obras decoran la mayor parte de las plazas y las glorietas y los monumentos históricos de Madrid. Lucrecia Arana, además de cantante, fue un poco como Clotilde Sorolla, la eterna compañera, acompañante y no solo administradora de sus bienes, sino también musa. En el Panteón de España, antes llamado Panteón de Hombres Ilustres, junto a la Basílica de Atocha en Madrid, están las tumbas de los grandes políticos del XIX, para las cuales posó Lucrecia Arana. Ahí la tienen, posando de musa para la historia, musa de la historia, con un libro, en la tumba de Sagasta. Ahí ven varias imágenes de ella que se corresponden bastante con el retrato que le hizo Joaquín Sorolla, vestida de negro y, como siempre, con ese fondo dando información de lo que hay en esa casa. Y nada más y nada menos que está pintada en la casa Sorolla y utiliza ese radiador que hay ahí como elemento para colocar sus útiles de pintura, sus pinceles, sus lienzos y los libros, a los que muchas veces vamos a hacer referencia. Bueno, aunque he hablado ya de él, Ana, no me puedo resistir a hablar de cómo le caía de mal a Sorolla Raquel Meyer. Su hijo intentó un romance con ella, era 4 años mayor, y era una cupletista. El cuplé, si bien es un género que la historia le ha ido dando el lugar que le corresponde, y mucho más en la figura de Raquel Meyer, era sinónimo de ser una mujer, por lo menos de vida licenciosa. Hay una frase que a mí me gusta mucho, porque creo que aquí la aplica muy bien Sorolla, lo que decía de ella Jacinto Benavente. Jacinto Benavente dice: ¿dónde ha podido aprender este ángel tantísima diablura? Y eso hace que cuando Sorolla habla de ella, dice: que tenga yo que retratar a esta diabla. Dice: que tenga yo que retratar a esta diabla. Dice: va a consumir la alegría de la juventud de nuestro hijo y la poca alegría que nos queda a nosotros como viejos. Es verdad que es un cuadro que le encargó su propio hijo, que también iba a ir al Hispanic Society en Nueva York, pero acabó en manos de la familia porque Joaquinito estaba perdidamente enamorado de Raquel Meyer, como lo estuvieron muchos personajes importantes de la época, entre ellos Chaplin. No sé si ustedes saben la historia, porque ya uno de los temas más importantes de su producción fue la violetera. Y la violetera, pues intentó Chaplin
hacer una película con ella, se lo negó, y en Luces de la Ciudad aparece la música del maestro Padilla, Luces de la Ciudad, como música de fondo, como banda sonora, que nunca pagó derechos de autor, ¿no?, en ese momento, y tuvo que recuperarlos después. Pero si hay algo que le dio fama a Raquel Meyer, y por eso es tan importante el retrato de Sorolla, que es ni más ni menos que, si ustedes conocen la obra de Goya, La Condesa de Chinchón, es un trasunto de la Condesa de Chinchón sentada con las manos sobre el regazo, con la pulsera de cinta negra y, en este caso, en lugar del moño y el retrato del marido, una Pamela, y con esos brochazos que dejan ver el fondo de una manera tan original y todos los matices de blanco posible. Fíjense cómo incluso hay muchos matices de malva, de esa sombra coloreada malva que proyecta sobre lo que ustedes están viendo. Sin embargo, digo que es inédito porque cuando se retrata o se fotografía a Raquel Meyer, se la fotografía con el tema que le dio fama, un tema muy taurino, que es el relicario, para lo cual, como era un tema muy folclórico, Raquel Meyer, que le gustaba mucho su propia figura, dijo: esto lo voy a cambiar yo. ¿Y cómo lo cambio? Vistiéndome de mantilla negra y que me enfoque la luz a mí directamente en el escenario, cosa que copiarán más tarde muchas actrices de nuestro cine. Ahí tenemos a Raquel Meyer retratada por otro gran pintor español, Julio Romero de Torres. ¿Y cómo la retrata? En su faceta más conocida, como intérprete de ese cuplé de relicario, vestida con mantilla negra, con esos ojos negros, esa morenez que le caracteriza, ¿vale? Y Sorolla, como digo, Ricas y Famosas, tuvo una gran amiga y vecina, y una de las grandes actrices de la escena española de los primeros años del siglo XX, María Guerrero. En Madrid hay un teatro que lleva su nombre y pueden ver en la exposición el retrato de Catalina Bárcena, que era una actriz de la compañía de María Guerrero. Entonces, retrató no solamente a María Guerrero, sino también a algunas actrices de la compañía. Y aquí está María Guerrero vestida de Finea, de la dama boba de Lope de Vega, que era uno de sus papeles favoritos. Si hemos dicho que hay un homenaje a Velázquez en La Familia, que él pinta más homenaje a Velázquez que estar vestida María Guerrero de Infanta Margarita, y en lo que a las mujeres respecta, María Guerrero en este cuadro dedicado en un primer plano y detrás su marido. Una cosa insólita para la época. La importante era ella, el marido ocupa, Rodrigo Díaz de Mendoza, un papel secundario, y se coloca incluso Doña María Guerrero como el escudo heráldico, vestida como la dama boba y dedicado por Joaquín Sorolla, que era su gran amigo. María Guerrero le prestará muchas veces vestidos a Sorolla para sus composiciones y para sus obras. El atelier de teatro, pues al ser vecinos, era muy fácil que pudieran intercambiarse diferentes modelos para estar retratadas muchas mujeres. Y aquí les pongo la última obra que pintó Sorolla, el retrato de Mabel Ric, que era la mujer de otro gran escritor, Ramón Pérez de Ayala, también cantante, mezzosoprano, una de las mujeres intelectuales más importantes del momento, que la pinta en el jardín de su casa. Cuando estaba pintando este cuadro en el año 1920, Joaquín Sorolla le empezó a dar un temblor, una hemiplegia, y soltó el pincel en el suelo y dijo, según nos cuenta Ramón Pérez de Ayala: no puedo. Y ese no puedo hará que esta obra sea única e insólita, esté tal y como Joaquín Sorolla la dejó, en el jardín de su casa, nada que ver con el jardín que hemos visto antes de Clotilde, con el estanque, con la silla y con ese fondo luminoso, con esos trazos inacabados que lo hacen tan fantástico. Por comparar, igual que he comparado antes cómo se retrataba a distintas mujeres de la época, otra vez vuelvo a Romero de Torres para que vean cómo la retrata a Mabel Kirk. Qué retrato tan diferente, con esa mirada de ojos azules tan intenso, pero yo, si me dan a elegir, me quedaría siempre con la obra de Sorolla, mucho más luminosa, mucho más espontánea, y con esas manchas de color que, como les digo, se pintan con ese pincel de rabo largo. Y ese pincel de rabo largo hace que el pulso del artista no sea determinante para que el acabado del lienzo sea un acabado académico, tal y como nosotros lo conocemos, sino que sea un acabado mucho más espontáneo. Si hablamos de trabajadoras, hemos hablado de la Hispanic Society de Estados Unidos y hemos hablado también de las pescadoras valencianas y de la importancia que tiene el mar. Sorolla va a pintar España, y lo dice desde un principio, con una experiencia previa. Sorolla estuvo becado por la Academia, la Real Academia de Bellas Artes, en Italia, en Asís y en Roma, y empezó a pintar temas de mujeres campesinas en su estancia en Asís. La contadina, con el dibujo preparatorio, y el lienzo donde hace
gala casi de los conocimientos que tiene sobre el impresionismo. Eso de mezclar dos colores complementarios, el rojo y el verde, para que se exalten mutuamente, es más propio del impresionismo clásico que de la propia pintura de Sorolla. Con lo cual, volvemos a redundar que es un hombre de su tiempo y que pinta no solamente haciendo homenaje a los grandes maestros, como hemos visto, sino haciendo también homenaje a los artistas que él conoció y con lo que se dio a conocer en París. Este retrato de la contadina irá evolucionando hacia los tipos regionales que pinta para la Hispanic Society. Dos segovianas, traje que también pertenece a la colección de Sorolla, con esos tocados, esas monteras que eran muy propias de las clases aristocráticas segovianas, con ese banco en la entrada de una iglesia, y están colocando como esa España que dice Sorolla, pinto España como la veo y como dentro de poco va a dejar de ser. O es un depósito de las tradiciones y de la forma de vida de una España que estaba llamada a modernizarse. Me gustan a mí especialmente las jotas, el homenaje quizá porque mi familia es de Zaragoza y me siento muy unida a Aragón, y el vale, la manera como representa el roncal y las jotas le llevaron a muchos estudios preparatorios y a muchos estudios personales de mujeres para esta obra. ¿Cómo? Sorolla se daba muchos paseos por las calles de Madrid y por los mercados que había en el centro, muy cerca del convento de las Descalzas Reales, donde acudían mujeres a vender té, mujeres ansotanas, mujeres del Valle del Roncal también de Navarra, a vender té a la puerta de las Descalzas Reales. Allí conoció a Sebastiana Bru y a Sebastiana Puyol, abuela y nieta, que las va a pintar con los trajes típicos de ansotana, con ese escapulario tan grande, la toca, y aquí vemos la foto que Joaquín Sorolla les tomó en la puerta de las Descalzas Reales, para que vean. Incluso las contrató y les pagó para que fueran 2 tardes a su casa del Paseo del Obelisco a posar. Tenéis que posar para mí. Y Sebastiana Brun, la más joven, le sirvió de modelo para la jota y para otros muchos bailes. Hay otro tema ansotano, que es la boda, para la que Sebastiana, la más joven, Sebastiana Bru, posó para Joaquín Sorolla. Aquí lo tenemos en el estudio, pintando el cuadro que hemos visto antes, con los pinceles, a los que hemos hecho referencia antes, los pinceles de rabo largo, y con esa puerta ahí entreabierta, con esa luz y con ese encuadre que es absolutamente de cualquiera de sus cuadros. Vemos un retrato en el fondo de su hija Elena pequeñita, otro retrato de Clotilde en la playa, es decir, él distinguía muy bien una obra que iba a vender o iba a regalar a un amigo de una obra que se iba a quedar. Esto es cuando miramos a un pintor tan prolífico como Rubens, vemos en la mayor parte de los museos del mundo cuántos Rubens hay y cuántos Rubens de encargo. Qué poco Rubens hay, como las Tres Gracias, que pinta a su mujer para estar en su casa, y es un cuadro para quedárselo él. Evidentemente, el destinatario de la obra tiene mucho que ver con la manera de pintar. Y no puede faltar, lógicamente, el sol, la luz y la fiesta. En la exposición de la Fundación Bemberg vemos el estudio de una de las sevillanas bailando algo muy interesante, que es una fiesta que en Córdoba se conserva todavía, pero que en Sevilla se ha perdido en buena medida, que es la fiesta de las cruces, el baile de las cruces de mayo, que se conserva en Córdoba y en Granada, pero que en Sevilla se ha ido perdiendo. El patio andaluz, las mujeres mirando de frente al espectador y cómo articula el espacio a través de la fuente, que está relegada a un espacio y que se completa con la diagonal de la silla y el fondo festivo de las guirnaldas y los colores que vemos. Alegría frente a tradición, conservadurismo, la España profunda que retratarán nuestros escritores españoles de la generación del 98, Castilla. En esta obra Sorolla une 2 Castillas, Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, en un homenaje totalmente femenino, la fiesta del pan. Vean que son las niñas y las mujeres las que llevan unos paños blancos y unos cestos con pan. Es la diosa Demeter, la diosa de la tierra, la ofrenda del trigo, la madre naturaleza. Lo que está haciendo aquí Joaquín Sorolla es rendir un homenaje a la mujer como madre y también como guardiana del hogar y, por supuesto, como madre nutricia, que es el elemento que más importa en este caso. Es un homenaje que luego tomarán muchas pintoras posteriores. Hay uno, lo podía haber puesto, pero no he caído. Maruja Mayo tiene una de las obras más conocidas, que es El canto de las espigas, que precisamente son 3 mujeres que van con la ofrenda del pan, que se puede haber inspirado en buena medida en los lienzos para la Hispanic Society. Y ahí tenemos a las pescadoras muy distintas. Aquí tenemos pescadoras catalanas. Esto es un mercado de pescado. Pero esas pescadoras están para definir cómo se vive en Cataluña en la Hispanic Society.
Sorolla hace un mercado, une un mercado, el de la Barceloneta, con una playa, la de Santa Cristina de Palamós, y lo une en una misma composición. Una composición de encargo. Lo que hemos dicho antes, cuánto debe una obra, a quién la pinta y a quién va destinada. Pero hay veces que cuando pinta a una campesina valenciana con su hijo en la playa, lo que menos importa es el tema. Precisamente al escoger un tema banal, un tema aparentemente sin trascendencia, que es una madre que tiene a su hija en brazos y la está tapando para que no le dé el sol, ¿qué se nos brinda aquí? Se nos brinda la maravilla del estudio de la luz, del mar y de la sombra violácea que pinta en la playa. Y aquí tenemos también a las pescadoras valencianas. Esas pescadoras que lógicamente van a estar muy influidas cuando Sorolla conoce la escultura clásica, visita el British Museum, el Louvre, y ve esas esculturas de ese tremendo empaque y quiere retratarlas de alguna manera en la playa de Valencia. Y vean que el mar, lo que hemos dicho antes, tiene ese protagonismo de enmarcar tanto el trabajo de las mujeres como la presencia femenina leyendo o como la presencia del veraneo en la playa. Y en este último apartado de arquetipos femeninos vamos a hablar de algo un poquito distinto. A veces las mujeres se representan y no están trabajando necesariamente, sino que están haciendo pues, algo muy propio de las mujeres en ese momento, cuidar de la familia, cuidar de los niños y cuidar del baño. Vean qué curioso, porque luego vamos a hablar de uno de los cuadros más bonitos de Sorolla, para mi gusto, que es la bata rosa. Los niños se bañan desnudos, las niñas con bata, con batas de percal, fundamentalmente rosa, de ahí el título del cuadro que vamos a ver después. Y estamos viendo cómo se mueven, igual que se movían antes Clotilde y María, con los velos, se mueven las batitas de las niñas en el camino al mar. Hay viento, les cuesta andar, van a entrar en el agua, a ver que esta mujer que les está cuidando está sosteniendo al niño más pequeñito en el brazo. Fíjense en las olas del mar, en ese trabajo no solo con el blanco y con la pincelada, sino también con las texturas. Es un mar que tiene olas de espuma y esas olas de espuma hay que dejarlas ver. Y aquí de nuevo otra madre con su hijo y una barca. Aquí no está haciendo nada, está cuidando del hijo. Entonces esos temas aparentemente banales le van a dar o le van a servir de pretexto para reflejar el qué. La luz, el mar, y si es maestro Sorolla de la luz, también es un maestro del color, y en concreto pues del color azul y del color blanco, en los que proporciona pues absolutamente todos los matices. Y mujeres haciendo una faena que es a la vez trabajo y placer, cosiendo la vela. Es curioso que esta es una de las obras, por lo menos a mí, que personalmente más me gustan, y es una obra que no le dio a Sorolla la fama merecida, no gustó en exceso, pero sí que marca un antes y un después, porque a partir de 1895-96 la pintura de Sorolla va a cambiar tanto en retrato como en estos estudios a la orilla del mar hacia otras cosas mucho más avanzadas. Fíjense la luz cómo incide de manera diferente en el rosal, en las flores, en la vela blanca que va de un lado a otro y cómo llega a través del cañizo, por la parte en nuestra izquierda, nuestra derecha, en la izquierda del cuadro, a través de ese cañizo, cuyo techo no vemos, pero que vemos matizar la luz y reflejarse sobrecosiendo la vela. Lo mismo que hará en este cuadro, en la bata rosa, que para mí es uno de los más maravillosos que hay en el Museo Sorolla. De nuevo la influencia grecolatina en el tamaño de estas dos mujeres poderosas. Una le está poniendo a otra la bata rosa, la bata del baño, poniendo, quitando. ¿En dónde? En un lugar donde hay cañizo. Y el cañizo, a través de las cañas cruzadas, vemos el mar y la luz penetra de una manera diferente y vemos cómo se le refleja en la bata blanca de la mujer las propias marcas del cañizo. Y hay viento, ¿no? Vemos cómo se ondula también el viento. Y de nuevo vuelve a colocar ese espacio con mucho vacío para dar esa sensación de profundidad y ese fondo blanco tan interesante. Entonces, todos estos cuadros en el que hay mujeres cómplices, no es que las mujeres estén trabajando, pero sí están realizando tareas pues propias de su sexo y condición, nunca mejor dicho, y que Sorolla también impulsa esta cotidianidad. Y cómo no, hay que hacer referencia a temas raros en la pintura de Sorolla, y en temas raros voy a hacer referencia nada más que a dos. A la única pintura religiosa propia pintada por Sorolla durante su estancia en Italia, esta Santa Clotilde en oración, con una estética modernista completamente ajena a Joaquín Sorolla, pero muy bien lo que se llevaba en la época y becado por la Academia como estuvo, el fondo pintado
con esas plantillas y donde hay un juego geométrico muy singular, el juego del círculo. ¿Ves? El nimbo del fondo, el nimbo de la aureola de la santa, la decoración del traje y esa propia forma envolvente en la que está la figura condensada. Sí que es fantástico y muy de Sorolla la manera en la que está sentada la santa, el estudio del blanco y otra vez el libro. Pero aquí distinto, aquí el libro le da una prestancia distinta, es una santa. Luego el libro no le permite evadirse, el libro es una oración. Por eso las vírgenes en la Anunciación llevan un libro, que es el libro La Verdad, la Palabra de Dios, y llevan ese libro para decir que son figuras sagradas. No sabemos si es Santa Clotilde, pero se le llamó así porque, bueno, es el retrato de, vamos, la obra de santos que conservará en el taller de su casa, en el fondo. Pues si hay una santa, alguna mala, tiene que haber en esta película. Una obra de academia. Mesalina en brazos de un gladiador. Mesalina, la mujer de Claudio, que se nos muestra en un desnudo académico, era un tema permitido por la academia, el desnudo, pero con una carga erótica muy, muy importante. Mesalina está tumbándose directamente sobre el gladiador, que va coronado con laurel, y le está ofreciendo una guirnalda de flores. Es un ofrecimiento carnal muy significativo en el Circo Máximo, porque con la preocupación que tenía Sorolla en este momento por ser académico, estamos viendo en el fondo el Aventino, la colina del Aventino, es decir, el Circo Máximo ambientando una obra como esta, de carácter académico, en un escenario histórico rigurosamente construido. Un suelo en el que están todos los reflejos habidos y por haber, un estudio de las flores absolutamente propia de cualquier pintor de bodegones y de cualquier pintor de la época, y ese desnudo voluptuoso muy en la línea de las Venus de Tiziano y de Velázquez, de las colecciones reales que él conoció. ¿Por qué representa este tema? Qué raro, por lo que les digo, es un tema académico, un desnudo, y ese desnudo está ahí colocado porque la academia así lo permite. Pero paralelamente a esto, Sorolla va a hacer pintura social. Hay 4 obras de pintura social, 2 de temática masculina y 2 femeninas, que son las que vamos a ver ahora, en la que el pintor, muy, como hemos dicho, aristócrata, que vive su trabajo, se compromete también con la problemática social del momento. La primera obra que le da el impulso y la fama internacional se llama Triste Herencia, que muestra el mar de una manera distinta. Aquí no lo hemos puesto, pero el mar como terapia. Son niños con enfermedades y cuidados por los hermanos de San Juan de Dios que van a bañarse al mar con sus muletas, sus llagas, y el mar tiene ese efecto terapéutico. El otro, también de temática social, aún dicen que el pescado es caro, y hay 2 temas sociales en los que hablamos de mujeres. El primero, trata de blancas. El título ya nos está hablando que son unas muchachas que vienen de ejercer la prostitución acompañadas por su Celestina, que es esa señora marrón con el mantón, que está ahí vigilándolas. Las muchachas, unas duermen, otras están tapándose porque tienen frío, apoyándose donde pueden. ¿Cómo está compuesta esta obra? De una manera muy distinta a la que hemos visto y de una manera muy similar a Cosiendo la vela que hemos visto antes, con una diagonal que se proyecta hacia el fondo y el fondo se levanta con 2 mujeres recortadas sobre la pared. ¿Y la luz cómo incide? A través de la ventana, otra vez de nuevo, esa luz indirecta que da de manera diferente sobre los trajes. Tienen todos colores distintos. No es el negro de la mujer Celestina que está ahí colocada, hay el blanco de las enaguas, de la muchacha que se reclina sobre el asiento de atrás, o los naranjas y amarillos de la muchacha de primer término que se proyecta hacia el fondo. Y además de estudios del desnudo y de temática social de la trata de blancas, hay un bodegón espléndido. La cesta y el atillo, que es otra tela también en las que las mujeres llevan sus pocas pertenencias. La crítica a la Celestina es brutal. Está ahí agarrada bien al cofre para que no se escape absolutamente nada. Y para terminar, nada más bonito que otro cuadro de temática social que vio Sorolla en un viaje a Valencia, en tren, en un vagón de tercera. Otra Margarita. ¿Por qué otra Margarita? Hace referencia a la Margarita de Fausto, que asesinó a su hijo, fue encarcelada, ahogó a su hijo. Bueno, pues Sorolla oyó decir en el vagón del tren que esa mujer había matado a su hijo y decidió titular este cuadro, en vez de Mujer detenida, Madre asesina, que hubieran sido títulos muchísimo más impactantes, otra Margarita. ¿Y qué presenta? Pues otra mujer sentada en otra diagonal profunda hacia el fondo, que es la línea del banco, con una expresión profundamente triste. Otra vez el atillo, como en la obra anterior, lo ven aquí, el atillo y la cesta, que lo vuelve a repetir.
aquí y una pareja de guardias civiles que la esconden, que la escoltan, pero esos guardias civiles parece que no están haciendo absolutamente nada, no se sabe si están dormidos, están vigilando, pero están en torno a la figura marcando un triángulo en la composición que es completamente ajeno también a la obra de Sorolla. Entonces, esa manera de representar a la mujer hace que hayamos visto que hay muchos tipos distintos, muchas maneras de representarla. Podríamos estar hablando días y días y formas y formas. Hay muchas que se han quedado en el tintero, pero bueno, si no están todas las que están, al menos yo creo que son la representación más aproximada para que ustedes se den una idea de la manera que tiene, no de qué mujeres representa, sino de qué manera la representa, como musas, algunas, como mujeres malvadas, como asesinas, como crítica social, como mujeres que hacen sus labores o hacen su trabajo, como actrices y escultoras de fama consagrada, o simplemente como mujeres e hijas que están posando en una casa lujosa con todos los adelantos de la época. Pues nada más, muchísimas gracias, y si alguno quiere hacer una pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si vous avez une question. Muchas gracias.